Ok. ¿Cómo está la economía en este tiempo? Transición de pleno. ¿Qué ocurre con los nuevos funcionarios y la expectativa? Un poco de historia para conocer cómo avanzamos en el tiempo que comienza con el nuevo gobierno que va a encabezar Mauricio Macri. Algunos de los temas de hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Diego Videla es empresario PYME. Diego, como siempre, gracias por venir. ¿Cómo estás, Néstor? Bueno, a ver, ¿qué es necesario para que la Argentina crezca, ¿no? A partir incluso de la historia que tenemos en los últimos 100 años, por tomar una referencia reciente, ¿qué tenemos que tener en cuenta de eso para esta etapa que comienza? Mira, vos empezás mirando un país pujante, enorme a mediados del siglo XX y decís, ¿por qué Argentina no creció en casi 90 años? ¿Por qué Argentina no creció? Como crecieron países que estaban en esa época a la misma altura que la Argentina. Y vos decís, bueno, Argentina en esa mitad del siglo XX cuando, exportaba productos primarios porque había un mundo que había terminado una de las guerras más cruentas de la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial, y necesitaba alimentos más que nada. Necesitaba las materias primas, digamos. Toda Argentina exportaba y se convirtió en un país enormemente rico y con un enorme futuro. Pero ahí no hubo una transición de los productos primarios a la industrialización del país. Faltó ese paso. Perón lo quiso dar en su primer gobierno, como que quiso transformar, porque Perón generó una idea de lo que era el trabajo, que era una idea de los derechos del trabajador, de lo que tenía que hacer, de cómo era un país donde había que generar, había muchas diferencias y había que generar un país mejor, con mejor calidad de trabajo. Pero no supo cómo generar, si bien empezó con una industria incipiente, no pudo generarla. Después, lamentablemente, ya pasando un poco la mitad del siglo XX, Arturo Frondizi fue el que tuvo la idea de poner... O sea, de tener valor agregado, decís, desde el punto de vista industrial y la del trabajo para el desarrollo, digamos, desde ahí, en la historia reciente, que Frondizi. Frondizi fue el que dijo, necesito energía, necesitamos petróleo. Era un avanzado, hizo contactos, en una época que se valoraba mucho lo nacional como él, porque un gran nacional, no nacionalista, era un gran defensor de la industria nacional, de lo nacional. Hizo contacto petróleo con bueno, eso fue también bien polémico, ¿no? Toda esa historia que se abrió a partir de aquello. ¿Te das cuenta? Lo habían dejado a Frondizi y hubiera traído inversión extranjera. Hoy seríamos productores de petróleo. Porque lo raro es que se haya perdido el autoabastecimiento, ¿no? O sea, durante la década del kirchnerismo eso se perdió. Durante la década del 90 se perdió muchas cosas. Se perdió en la obra pública, se perdió en la vía férrea, se privatizó y no se controló. Yo no estoy en contra de las privatizaciones, digo que no se controló, la privatización hay que controlarlas. Pero acá el gran ausente de esta... Vos decís, ¿qué pasó? Estuvieron todos presentes, todos los sectores estuvieron presentes. Hay un solo sector que nunca fue privilegiado y que nunca fue atendido, la industria. Y los países industrializados, los grandes países, crecen con la industria. Bueno, a lo mejor es un poco tarde, sí, para hacer industrias pesadas es tarde, a lo mejor es un poco tarde para hacer industria, manejémonos con los servicios. Bueno, pero hay industrias nuevas de este tiempo que no tienen que ver con el torno y la chimenea, que son industria y que me parece abren un gran desafío para este tiempo. Todo el tema informático, por ejemplo. Todo el software. Pero tenés una industria que es la que más fácil podés acceder, que es la agroindustria. Vos no podés seguir exportando granos sin industrializar, porque es lo que decimos siempre. No podemos exportar productos primarios e importar productos terminados. Tenemos que exportar productos terminados e importar productos primarios. Sí, bueno, o sea, es una locura haber importado en algún momento fideos de Italia, digamos, ¿no? Tenemos la mayor producción de trigo. Bueno,
Está bien, O sea, pero tenemos que, en lugar, me parece a mí, en lugar de exportar maíz, habría que exportar la pechuga del pollo. exacto. La industria no pide, ha pedido a veces, ha pedido diferencia de tipo de cambio que le permita la competitividad. La industria no lo pide más, no necesita un tipo de cambio alto. La industria necesita competitividad en otros rubros, necesita que se la privilegie, necesita que se quede en las provincias, necesita de las pymes, necesita de obra pública, necesita de una matriz energética nueva, de duplicar el parque energético. La industria necesita de mano de obra calificada, ¿Cuánta necesita. gente puede incorporar la industria al sector desde el punto de vista de la mano de obra, ¿no? Este trabajo para el desarrollo, ¿tenés un número de cuántos podrían, un porcentaje que podría ser Mirá, incorporado? puede aumentar la misma que aumentaron los servicios de estos últimos años. Los servicios de verdad está bien. Hoy no, la industria no es la principal generadora de trabajo, pero si vos querés trabajo sostenido, tiene que ser trabajo industrial. Si vos querés trabajo calificado, es trabajo industrial. Si vos querés movilidad social, es industria. Entonces, hoy la movilidad social, ¿quién la produjo? La política. Es inconcebible que en un país, en lugar de producirla a un sector productivo, la produzca un sector político. La Sí, política además que eso es corto, pues, ¿no? Porque se termina la plata y se termina esa movilidad social. los políticos fueron los que tiraron, que los políticos fueron los que tuvieron en los últimos años, con las dictaduras militares, con todo. ¿Quiénes eran los que producían, tenían acceso a la cultura? Eran los políticos. Vos decís, ¿dónde están los factores de la producción? No es la política. Ahora, ¿tenemos una burguesía industrial que responda a eso también? No, hoy no. Hay que generarla, porque no hay, porque cuando vos en la industria podías tener alguna oportunidad, no invertías en tener una mejor educación. Sí, es verdad, hubo. Nuestra industria es base inmigrante, los inmigrantes tuvieron todos hijos profesionales, eso fue una gran muy importante a principios del siglo XX, pero más allá de eso, sin industria, un país sin industria como motor del campo, como motor de la construcción, con una asociación de los servicios, porque no es decir acá. Pero además la industria lo que da es trabajo, y el trabajo es el gran movilizador de una sociedad. La industria Sí, o sea, el trabajo entendido como levantarte a la mañana, ir a trabajar en un horario, salir, volver, tener condiciones dignas, vacaciones, beneficios sociales, te lo da el trabajo. Y ese trabajo está ligado en gran medida a lo productivo industrial. El trabajo calificado es trabajo industrial. Y cuando vos tenés un trabajo calificado, tenés que irte al trabajo calificado. No, pero por eso te decía, porque la dirigencia política en más de una ocasión ha dicho, bueno, no tenemos industriales, están todos pensando en la especulación, en tener una preventa con un crédito, en mejorar algún posicionamiento para exportar o para importar, y no esa proyección que quizás tuvieron aquellos inmigrantes de mediados de siglo que venían con la idea de producir, de trabajar, de tener un taller, una industria. Eso es un problema también, creo, ¿no? Y es algo que pasó en la industria también en el 80 y 90, donde hubo, sí, industriales prebendarios, la verdad que hubo, hoy hay menos porque obviamente tampoco está tan subsidiada la industria como tuvo en el 70, 80, 90. Entonces, realmente hubo industriales prebendarios que no contribuyeron a lo que estábamos diciendo nosotros, a tener una industria productiva, a tener una agroindustria, a tener una industria textil muy fuerte, a tener una industria siderúrgica, una industria metalúrgica, donde vos producís muchos bienes, y además producís bienes que podés exportar, te digo, en Rafaela se producen bienes que se exportan a Ferrari. Entonces decís, hay industriales muy importantes que no se tienen en cuenta. Entonces, si vos replicás esa matriz te digo, si vos podés producir repuestos y insumos para la industria de la marca más emblemáticas. Sí, pues son las cajas de cambio, son algunas piezas. Bueno, si vos producís eso, tenés que decir, qué suerte que tenemos argentinos de tener industriales tan importantes. Ahora, si vos me decís, sí, si vos prevendes y la gente dice, los industriales fueron prebendarios, los industriales fueron devaluacionistas, tal vez, puede ser, pero ahora no es así. Hay industria moderna, con gente nueva, con gente muy joven que tiene pymes, con gente que quiere crecer, con gente que quiere generar trabajo. Las pymes son generadoras de trabajo de por sí.
y además las pymes son jornadas de trabajo en los lugares como son comunitarias o familiares, en los lugares que están, en las provincias. Y eso va a hacer que las economías regionales, si vos industrializás las economías regionales, vas a tener provincias mucho más ricas. Veremos qué es lo que pasa. Como siempre digo, muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa. Tras el corte tendremos a Ricardo Delgado para seguir hablando de la economía y de lo que viene en este tiempo. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Lo decíamos, está con nosotros Ricardo Delgado, es economista, muy allegado durante este tiempo al equipo de Sergio Massa. Ricardo, gracias por venir. Por favor, Néstor. Bueno, hablábamos un poco de la industria recién, ¿no? La cuestión de la generación de trabajo, las expectativas para el gobierno que comienza. ¿Cuáles son? Bueno, me parece que el gobierno que asuma el 10 de diciembre, con la administración de Mauricio Macri, enfrenta un enorme desafío que es poner a la economía en movimiento nuevamente. Hace 4 años que en promedio la economía está estancada. Los argentinos tenemos hoy el mismo ingreso por habitante que teníamos cuando Cristina asume su segundo mandato, en diciembre de 2011. Eso es estancamiento. Así que 4 años de... 4 años que en materia de comparación internacional, de un mundo que digamos, aún con problemas, sigue mostrando... Incluso una región, ¿no? Exactamente. Implica estancamiento. Esto me parece que es un tema central. El otro tema, obviamente, que está vinculado, por supuesto, es el tema de la inflación. Por la inflación, después de 8 años consecutivos, se ha vuelto una enfermedad crónica y por eso hemos quedado sin dólares, nos hemos quedado sin rentabilidad y sin capacidad de que las empresas puedan generar y proyectar inversiones. ¿El cepo también dentro de eso entra? Por supuesto, bueno, cuando el gobierno en el 2013 perdió, en realidad en el 2011, a finales de 2011 impuso el cepo, pero después lo profundizó luego de perder 13.000 millones de dólares en 2013, creyendo que tapando de alguna manera, que finalmente no terminó siendo así, la salida de dólares iba a resolver el problema. La verdad que lo que hay que generar son condiciones para que vuelvan dólares a la Argentina. Claro. Y cuando uno mira, sobre todo los datos del sector externo, de comercio exterior en particular, uno ve que en estos 4 años, además, las exportaciones cayeron 25.000 millones de dólares. Es decir, que se logró todo lo contrario a lo que se pensaba con el cepo, ¿no? O sea, si uno ve el anuncio y la idea por el cual se instrumentó aquello que después terminó siendo el cepo que conocemos, logró todo lo contrario. Absolutamente. Ahora, eso muchos lo decían en aquel momento también, ¿eh? Sí, a ver, este tipo de restricciones a las operaciones cambiarias, al uso de dólares de entrada y de salida, siempre genera... Excepto Kicillof y sus allegados, yo no escuché ni siquiera en aquel momento a alguien que dijera que era necesario. Es verdad. Pero bueno, a ver, lo que pasa es que el gobierno también, de alguna manera, se enfrascó en su propio relato, en su propio discurso, y entonces esta idea de que el mundo se nos venía encima, de que no nos prestaban dólares, de que los dólares... La verdad que, a ver, los países latinoamericanos hoy tienen una situación difícil, pero no tienen problemas de falta de dólares. Y esta es una economía, y vinculándolo con lo que hablabas en el bloque anterior, es una economía que necesita muchos dólares para crecer, porque sigue siendo una estructura muy dependiente de las importaciones, porque la producción nacional, para que se produzca, para que se genere valor... Tiene que importar también. Tiene que importar. Ahora, ¿esos dólares en dónde están? En el mercado externo, es decir, el crédito, están en el colchón, están en los argentinos, ¿están en dónde? ¿De dónde hay que ir a buscarlo? Bueno, yo creo que si se hacen las cosas bien, si se empiezan a dar las señales adecuadas a partir del 10 de diciembre, una parte importante de los argentinos que fugaron dólares van a volver. Esto pasó en el 2002-2003, recordarás la salida de la convertibilidad, el final de la convertibilidad. Mucha gente se financió con esa plata. Se financió básicamente con los propios argentinos, que sacaron, digamos, ya no solo de cuentas del exterior, sino de la propia caja de seguridad. Porque a veces del banco. se dice cuando se habla de fuga, se cree que todo está depositado en Nueva York, sino que está en el colchón, digamos.
digamos, ¿no? Hay Las mucho, cajas de seguridad. exactamente, en fin. hay mucho de eso. Hay un puente de financiamiento que hay que lograr en los mercados de deuda, esto es así, sobre todo, pero hay que pensar muy bien qué hacemos con la deuda, digamos, no hay que repetir viejos Bueno, ahí modelos. hay un relato sobre si estamos mejor o peor, si estamos más desendeudados o más endeudados que hace un tiempo atrás. Bueno, la deuda con el sector privado hoy es muy baja, en dólares, ¿no? Por supuesto que hay mucha deuda, lo que se conoce intrasector público, o sea, el Estado le debe al Banco Central, le debe a la AFIP, le debe al Banco Nación, le debe a una cantidad enorme de organismos en pesos. Ahora, lo que necesitamos son dólares. Y esos dólares van a venir básicamente en los primeros tiempos de mercados internacionales, de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, la Corporación Andina de Fomento. Digo, pensando, me parece a mí, en proyectos de infraestructura, en proyectos de largo O plazo. sea, que pueda venir para financiar cuestiones como esas. Sí, Por ejemplo, debería acá venir por eso. Acá en la capital se habla tanto del tema de los subterráneos. Es una vergüenza que Buenos Aires, incluso Macri eso no lo cumplió. Dijo que no consiguió el dinero también para hacerlo. Pero digamos, ahí hay una cantidad de obras que se podrían hacer con ese financiamiento que nunca llegó. Pero a ver, tenemos un déficit enorme en carreteras, un déficit enorme en puertos, ni que hablar en el sector energético, ¿no? Digamos, si la Argentina vuelve a crecer, la Argentina va a necesitar dólares para seguir importando energía, Claro. porque hemos perdido el autoabastecimiento. Es decir, la demanda de dólares de una economía que crece es mucho mayor a la que tenemos hoy. Entonces imagínate, si hoy con una economía estancada no nos alcanzan los dólares, ¿qué nos va a pasar si no hacemos ciertas cosas O sea, es bien? un huevo y la gallina ahí, ¿no? Tenemos Y que es estar... que es así, por eso yo creo que el desafío, te diría, de hoy al 10 de diciembre del nuevo equipo económico es salir a buscar dólares. Y el 10 de diciembre contarles a todos los argentinos cuál es el paquete de financiamiento que se tiene ¿Y disponible. cuánta plata hace falta? ¿Cuántos dólares hacen falta para eso que en parte tiene al cepo como una cuestión, como decíamos, pero que tiene que ver con toda esta... Yo te diría, si el realidad? 10 de diciembre el nuevo equipo económico y Mauricio Macri cuando asume les dice a los argentinos que existen disponibles 10.000 millones de dólares, la Argentina se empieza a mover nuevamente. ¿Disponible en qué? ¿En estas obras? Disponible en esta multiplicidad, incluyo también en esto, por ejemplo, los hilos bolsa que hoy están retenidos y que son dólares Sí, convertidos se en hablan de soja. 3 o 4 mil millones que entraría. Puede ser un poquito más, puede ser un poco más, que no van a entrar de la noche a la mañana. Vos pensás que la industria que procesa buena parte de esa soja tiene capacidad limitada. Entonces el tema digo, también a qué dólar, ¿no? ¿A qué precio ese dólar? bueno, ese me parece que es el gran desafío. El precio del dólar va a depender básicamente de lo que vos obtengas en materia de financiamiento. Si no obtenés dólares, el precio del dólar va a ser más alto. Si obtenés financiamiento, ese precio va a ser más bajo. Es decir, que a mayor financiamiento, menor precio del dólar. Claramente. Sería una cuestión así. Es así. Ahora, todos dicen que el dólar a 15 o 16 es muy alto, ¿sí? Y que a 9 está más o menos que podría llegar a uno intermedio entre 11 y 12. Depende de las condiciones de financiamiento. Yo creo que la Argentina puede conseguir entre 10 y 15 mil millones de dólares en el corto plazo, haciendo las cosas bien, planteando un programa ordenado, un programa serio, un programa Y consistente. eso técnicamente debiera llevar un dólar de cuánto. Eso debería llegar a un dólar de 13 pesos o 13 algo pesos. parecido. Ese Ahora, debería también ser eso el es una nivel. inflación alta del 9 a 13 o de 10 a 13. Bueno, yo lo que creo que esto también hay que dejarlo muy en claro, es una muy buena pregunta, Néstor. Se ha planteado en campaña y los economistas del macrismo lo han dicho con un planteo firme en ese sentido de que los precios en Argentina ya están formados al dólar blue. Y la verdad que no es así. Hay una o por lo buena menos de algunos, ¿no? una parte, yo te diría, una parte importante del sector industrial, una parte importante del sector agropecuario, sigue todavía formando precios al dólar oficial. Evidentemente, como faltan menos de un mes, ya todos empiezan a prever que el dólar, el costo de reposición ya no va a ser a 9.60. Es que mucha gente está haciendo eso, ¿no? Esto es así. Ahora, también es cierto que los límites están cuando la demanda no responde. Vos podés aumentar los precios hasta el punto en el que la demanda se te empieza a caer. Entonces, ahí también hay un problema, y sobre todo en sectores en donde hay más competencia. En aquellos sectores en donde no hay competencia, muchos sectores de producciones de insumos, digamos, y de partes importantes de la producción local, no tienen competencia, y eso también es un problema. Ese problema, ¿hasta dónde tiene que llegar desde el punto de vista de un acuerdo interno? Se habla de un pacto social. Sin duda. ¿Hay margen para eso? Sí, porque claro. hay muchos que están esperando deshacer este paquete que se armó en los últimos tiempos para decir, bueno, el 10 de diciembre ya llego hasta el día con mis números y después veo qué pasa. A mí me parece, Néstor, O sea, hay que hacerlo con política.
Esto hay que hacerlo con política, sin duda. O sea, nosotros planteábamos en los equipos de Sergio Massa la creación de un Consejo Económico y Social, que es una suerte de mesa tripartita entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, para ordenar la cancha de este nuevo programa económico que hay que lanzar, que tiene que tener en la lucha contra la inflación su objetivo central. Y hay margen político para eso, digamos, un gobierno lo tiene, pero ¿cómo están los sectores productivos? ¿Cómo los ves vos desde el punto de vista de sus expectativas para sentarse a una mesa y decir, negociemos? Yo creo que el gobierno va a tener un periodo inicial en donde va a tener... La famosa luna de miel. Pero a ver, sí, pero creo que va a ser más corta que otras lunas de miel. Porque la situación, sobre todo la situación productiva, la situación de rentabilidad de las economías regionales y muchos sectores productivos hoy no es buena, y sobre todo además porque ante la expectativa de devaluación, por el otro lado, los trabajadores se van a poner nerviosos con total lógica y los sindicatos van a tener que actuar en consecuencia. Ricardo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Néstor, un gusto. Hacemos una pausa, la última, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Juan Antonio Lázara es el director de la Guía del Estudiante. Juan, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal, Néstor? Gracias ¿Cómo por estás? venir. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que pasa con las universidades públicas y privadas, lo que ocurre para este tiempo, y también cuánto dinero ingresa para lo que finalmente es cada egresado, ¿no? Para cada universitario. Bueno, uno cuando escucha la palabra educación, universidad, ciencia, cree que estamos hablando de ángeles, ¿no? De personajes que son alados, que son inocentes, puros, ¿no? Entonces, bajo el escudo de la educación, de la ciencia, se esconde también la corrupción, porque ¿quién va a hablar mal de la educación? ¿Quién va a hablar mal de la universidad? ¿No? Nadie. Entonces, detrás de este escudo moral o ético, de esta imagen, se esconden muchas maniobras que, sin llegar al tema judicial, que no es mi tema, puede haber una corrupción de tipo ideológica, una corrupción de tipo económica, ¿no? Y hay datos muy concretos, ¿no? ¿Cuánto reciben las universidades por alumno? ¿Tenés ese número? Bueno, por ejemplo, el presupuesto universitario es alrededor de 50.000 millones de pesos, ¿no? Es mucho dinero. Pero te quería hacer una comparación. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Patagonia, allá abajo en la provincia de la expresidenta, recibe 25 veces más presupuesto por graduado que tu Universidad de Rosario. Ahí tenés un caso. Para formar un graduado de la Universidad Nacional de Rosario, necesitamos 15, 20 veces menos dinero, depende del año, del ejercicio, que para formar un graduado en la Universidad de la Patagonia Austral. Ahora, ¿eso no estaría bien pensando que uno tiene que apuntar a que la gente pueda estudiar en su región y en su zona? Pero por supuesto, pero imagínate una universidad que recibe varios millones de pesos por año, muchos millones, y se recibe un puñado de alumnos. Es decir, que no cumple su cometido. Se recibe el pasa hacia 4% de la gente que entra. De cada 100 chicos que entran a la universidad en la Patagonia Austral, se reciben 4. No te estoy diciendo 15, 20, 4. Entonces es un esfuerzo económico inmenso, amén de todo el dinero que se recibe. Es decir, que vos decís, el esfuerzo de todos aportando para eso es alto y el beneficio es muy, muy bajo. Muy bajo. Ahora, ¿eso obedece a qué? A una mala calidad en la educación que se da, en la información que se tiene, en los alumnos que no son incentivados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, te podría formular una autocrítica como docente universitario también, y yo creo que muchas universidades ocupan sus cargos jerárquicos y se miran el ombligo, es un feudo. Vos te nombran rector, es como que antes de la Revolución Francesa te nombraban conde o duque, sos el dueño.
Te nombran decano, sos un duque. Te nombran rector, sos un rey. Entonces es un feudo. No estás al servicio de la sociedad o del estudiante, sino que es tu feudo. Y ahí podés ver qué negocio podés llegar a realizar. Político o económico. También se da la situación de los sueldos. No, pero además digo, ¿qué pasa con las universidades? Vos hablabas de la Patagonia. Sí. ¿Hay carreras que tienen que ver con la inserción laboral que después tienen o potencialmente tienen los alumnos tras ir a la universidad o no es así? Bueno, ahí te metiste en otro tema, el dedo de la llaga. La Patagonia sigue teniendo mayoritariamente profesorados, carreras humanísticas, ciencias sociales. Hay alguna que otra ingeniería, como en Comodoro Rivadavia, ingeniería en petróleo. Pero no pienses que estas universidades se enfocan en lo que necesita la región. No, seguimos creando universidades para formar abogados. ¿Y vos creés que eso tiene que ver también con la baja cantidad de alumnos que finalmente se gradúan después? Tiene que ver con que estamos creando carreras pensando en un rédito político partidario y no lo que le interesa al país. ¿Por qué? Porque si yo creo una abogacía voy a recibir masa de gente. Después no estudian nada y abandonan. Pero voy a recibir un montón de estudiantes. Si yo me armo una ingeniería química, recibo 10 tipos, 5. ¿Cuántos alumnos quieren estudiar ingeniería química frente a los que se forman en Bueno, pero ahí habría que abogacía? pensar que quizás la oferta tiene que ser justamente dirigida a los sectores productivos que necesita gente ahí. Pero totalmente de acuerdo. Pero bueno, es el círculo vicioso. Creamos carreras porque, en el caso de las privadas, se crean carreras porque el alumno paga. Entonces, ¿qué me va a convenir? ¿Crear abogacía o crear ingeniería en alimentos? Bueno, ahí tiene que estar el Estado activamente. Hay dos Porque en el razones. privado también, como bien vos decís, a veces se promocionan más estas carreras sociales que a veces se generan frustrados, porque después no hay lugar para trabajar. Frustrados y que ahora tenemos una ley que prohíbe el examen de ingreso de manera tal que si hay 1 millón de estudiantes que quieren estudiar abogacía, eso lo podemos hablar en otro programa, tenemos 500.000 de personas que fueron abogados, son abogados o quieren ser abogados. Medio palo, quiere decir más del 1, ¿cuánto es porcentualmente? ¿1% de la población o más? Son, si somos 40 millones, Bueno, son 4 millones de personas. Más del Tremendo. 1% de la población está involucrado con la abogacía. Es medio una exageración, ¿no? Bueno, ¿y en otros países de cuánto es eso? Es infinitamente menor. Por ejemplo, acá en Capital Federal tenemos cada 50 personas, uno es abogado. ¿No? En Japón cada 700. De manera que si multiplicamos tenemos como 14 veces más, ¿no? Claro. Abogados, habitantes por abogado. Te subís a un colectivo, mínimo hay 2 o 3 abogados. Entonces es un desfasaje enorme. No es que hay que prohibir al alumno estudiar abogacía, pero al lado de mi casa, una universidad privada, en Caballito armó una sede que te dice, recibiste de abogado, me quedó grabado, en 8 cuatrimestres. Me daba gana a mí, porque yo voy pasando por ahí, paseando el perro, me meto... Y que este cuatrimestre estoy perdiendo la Claro, haberlo yo que recibido. Juan, como siempre, muchas Bueno, gracias. al contrario, Néstor, un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.